¿Qué tienen en común el mercado financiero y el de fichajes? ¿Hay relación entre el mundo del deporte y la inversión? Prepara la bolsa de deporte y lo descubrimos juntos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Bolsa de Deporte. Soy Luis García, gestor de inversiones en Mapfre AM. Continuamos con estas conversaciones en las que mezclamos finanzas, inversión y deporte. Hoy viajamos a Inglaterra para hablar con todo un campeón de la Champions, el centrocampista del Southampton, Oriol Romeu. Oriol nació en Tarragona un 24 de septiembre de 1991. Jugó en el filial del Barcelona, donde fue dirigido por el ahora seleccionador nacional Luis Enrique, y debutó en el primer equipo de la mano de otro de los mejores entrenadores del mundo, Pep Guardiola. Tras el Barcelona, ha pasado por otros grandes clubes como el Chelsea, el Valencia, el Stuttgart y su equipo actual, el Southampton de la Premier League, con el que acumula ya más de 150 partidos. A lo largo de su exitosa carrera, Oriol ha sido campeón de la Champions League, la UEFA Europa League, Liga Española, Supercopa y FA Cup, y formó parte de la selección que conquistó el Campeonato de Europa Sub-17. Pero además de sus éxitos en el terreno de juego, Oriol es un gran seguidor del mundo de la economía y de las inversiones. De eso precisamente vamos a hablar hoy con él. Oriol, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a esta Bolsa de Deporte. Gracias a vosotros por tenerme y un placer charlar. Bueno, te confieso que cuando nuestros amigos de Imago Sport, Nacho Silván, me comentó la posibilidad de hablar contigo, pues lo primero que hice fue hacer un poco de CSI, de investigación, y escuchar entrevistas anteriores tuyas y mirar un poco tus cuentas en redes sociales. Y la verdad es que me llevé una grata sorpresa. Me declaro desde ya admirador tuyo porque, vamos a ver, me metí en la cuenta de Twitter y vi que sigues a Nassim Taleb, Ray Dalio, Morgan Housel, Michael Mabushan, inversores a los que admiro mucho, ¿no? ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo te empiezas a interesar por el mundo de la inversión? No está mal, ¿no? Cuando dices los nombres, lo que puedes aprender de todos ellos, ¿no? Y, bueno, empecé probablemente con un libro que hablaba mucho de la importancia de formarse, de la importancia de conocer y tomar las decisiones teniendo unos mínimos conocimientos, sobre todo en el tema, en cuanto a temas de inversión. Ese libro fue Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y a partir de ahí, pues un libro te lleva a otro, una recomendación te lleva a otra, y el ir preguntando, el ir investigando, escuchando podcasts, escuchando diferentes opiniones, pues te hace ir conociendo, bueno, el abanico de gente que te has mencionado, entre otros, de los cuales pues hay mucho que aprender y que podemos y tenemos afortunadamente al alcance y a nuestra disposición. Padre Rico, Padre Pobre, que además fue el primer libro que escuchó nuestro invitado del tercer capítulo, que fue Fernando Sanemeterio, que también empezó por ese libro y que es un libro que está muy bien para empezar. Como has nombrado ya varios autores y tú mismo has dicho que se puede aprender muchos de ellos, vamos a recomendar algunos libros de ellos, ¿no? Es el momento en el que la gente que nos esté escuchando pues tiene que dar a la pausa, ir a por un bolígrafo y a por papel y anotar. Danos alguna recomendación por dónde empezar con estos autores. Sí, me parece una muy buena manera de empezar, porque a mí también me gusta escuchar recomendaciones y por lo que yo he leído y mi corta experiencia, los mismos que los que hemos mencionado son autores increíbles. Taleb, bueno, pues tenemos a Charlie Munger con su almanaque y los modelos mentales que está realmente bien. Charlie Munger probablemente es menos conocido, pero para los que no lo conozcan es la mano derecha prácticamente de Warren Buffett, que ha sido uno de los mejores inversores conocidos de la última década, si no más. El mismo Kiyosaki. Después también a mí me gusta mucho la filosofía que tiene Naval, que es en su cuenta de Twitter, y después hay otro libro que se llama The Almanac of Naval, no está escrito por él, sino por Eric Jorgensen, pero son sus palabras sacadas de sus entrevistas, y tiene grandes aportaciones. Es un personaje muy interesante y yo creo que se puede aprender muchísimo de él, y encima tiene la manera de explicar que a mí me gusta más, porque yo no vengo ni de un mundo económico ni conozco muy bien los conceptos, y él defiende la idea de explicar los conceptos difíciles de una manera sencilla. Entonces, con palabras muy del día a día puedes entender realmente cosas muy complejas y complicadas.
Después, para tocar un poco el tema y barriendo un poco para casa, en cuanto a gente española, me gusta mucho el podcast de Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago. Me gusta la newsletter de Samuel Hill, de Suma Positiva. Creo que hay mucho valor y hay mucho conocimiento en todos sus escritos. Y un curso que hice online, que lo conocí a través del podcast de Kaizen, a Joan Tubau, que lo ha creado, se llama Cardinal también. Va sobre la toma de decisiones, pero es que al final está todo muy ligado y me parece un mundo también muy interesante del cual se puede aprender mucho y podemos sacar grandes lecciones. Yo me quedo contigo y barro para casa también. Vamos a recordar newsletter Suma Positiva de Samuel Hill, al que le tengo un especial aprecio y con el que aprendo los fines de semana. Jaime Rodríguez de Santiago con su podcast Kaizen y Joan Tobau también para los que quieran pues tomar algunas sugerencias. Nathan Redmond por dentro para Armstrong, al remate Ings, al remate Adams, ahí va para Adams, Oriol, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! De Oriol Romeo. De un lado a otro el Southampton, la bola, al final el envío de Armstrong, la deja muy bien. Además, Adams, seguramente ante el grito de Oriol Romeo, dijo el español, esta es mía, estaba para adentro, está la enchufo. Hemos mencionado varios libros y comentábamos que empezasteis Fernando Sanemeterio y tú por el mismo libro, que es ese Padre Rico, Padre Pobre. Fernando fue uno de nuestros invitados en el podcast, pero creo que hay otra conexión con el primer invitado de nuestro podcast, que fue Esteban Granero, ¿no? Una especie de círculo virtuoso o casi club de lectura que empieza de alguna manera en Esteban y que llega de manera indirecta hasta ti. Cuéntanos un poco cómo funciona eso. Yo creo que fue escuchando el podcast tuyo con Esteban que mencionasteis el hecho de que Juan Mata había empezado en el mundo de la lectura por culpa de Esteban. Y entonces se me abrió un poco la bombilla y dije, pling, ¿no? Como, si a mí fue el mismo Juan el que me inspiró y me regaló, me acuerdo incluso del libro de Tokyo Blues de Haruki Murakami, una novela muy bonita, y él me lo dijo, dice, bueno, estaba por las tardes en casa, acabamos de entrenar y algunas veces jugamos a la Play, otras veces teníamos mucho tiempo libre, le dije, no sé qué hacer, y me dice, ¿por qué no lees? Y cuando me hice esa pregunta, al principio medio la rechacé, pero después la analicé y dije, ¿por qué no? Voy a coger un libro, me lo regaló, me gustó, me encantó y probablemente desde ese momento, desde tiene 20 años, pues ya he estado, ahora más que antes, pero sí que he estado manteniéndome con un libro en la mochila o en la maleta de viaje siempre que iba a cualquier sitio. Y a partir de ahí, de vez en cuando te llega un libro a casa que no sabes de quién es, ¿no? Esto sucede a veces también. Sí, porque con Juan a veces compartimos según qué libros y después del partido que jugamos contra ellos estuvimos hablando y él sabía que yo estaba intentando aprender a través de Ryan Holiday o de Marcos Vázquez, también es otro escritor que ha escrito sobre la filosofía estoica. Y me regaló un libro de Epicteto, el Manual de Vida se llama. Me llegó a casa, pero él no me dijo nada. Y a mí me llegó un libro y dije, no sé de dónde sale, pero sé que es muy bueno porque lo ojeé y había escuchado de Epicteto, pero evidentemente uno hecho solo sobre lo que él había dicho, pues no lo tenía. Y efectivamente, era de Juan, que me lo había mandado, pero me lo dijo 3 semanas después. Igual se olvidó pero me lo comentó, te he mandado un libro, ¿te lo has visto? Y dije, sí, muchas gracias. Y bueno, de vez en cuando te llegan esos regalos que agradeces tanto. Y que hacen ilusión. Oye, ¿y has pasado de la teoría a la práctica? O sea, aparte de leer sobre inversiones, ¿te gusta también estar enterado? No sé si lo haces tú de manera directa o si delegas en alguien, pero ¿inviertes de manera personal? Sí, pero soy un poco cauto. Hay una parte que es muy importante, el de formarse, para mí leer, aprender, conocer a través de libros, de personas, de películas, artículos, newsletters, ¿no? Hay muchos diferentes mecanismos para aprender, pero después de poco sirve leer si no lo pones en práctica y un poco sí que quería empezar y tomar alguna decisión, pero después también era consciente de mis limitaciones. Y a mí se me da bien jugar al fútbol. Yo no tengo una carrera de economía ni pretendo llegar
a tomar las decisiones realmente que tengan mucho peso. Y entonces encontré unos asesores en Barcelona que llevaban tiempo trabajando con deportistas y me inspiraban confianza. Empecé trabajando con ellos y la verdad es que llevo más o menos 1 año y medio o sobre el año y muy contento. Y después también, pues por mi cuenta, una cantidad me la gestiono bajita, porque si me equivoco, que es muy probable al menos que no me duela. Y hago un poco de gestión pasiva también porque me parece interesante con los fondos indexados y también es otro buen pues, vehículo para poder funcionar, ¿no? Esto es lo que he hecho. Después también un gimnasio en mi pueblo porque era necesario. Hemos empezado un club de fútbol cerca de mi ciudad donde yo nací. Pero sinceramente es más por echar una mano y por dar un servicio que por ganar uno o dos. No es por una inversión económica. Probablemente la parte económica prefiero que la gestionen los asesores y los que más entienden. Uh-huh. Y ahí vas viendo una evolución desde que empezaste a tener estas inquietudes hasta ahora, y no sé si sigues algún tipo de estilo. Hombre, antes has dado unas pistas, ¿no? Munger, Buffett. ¿Te gusta pensar cuando inviertes qué harían ellos, ¿no? O seguirles de alguna manera y tener alguna inversión que esté un poco relacionado, pues eso, con cómo piensa Munger, cómo piensa Buffett, cómo piensa Dalio, Taleb? La verdad es que son bastante, aunque bueno, pertenecen a una misma corriente, pero digamos que con características bastante diferentes. Sí, que me gusta ver y aprender de ellos, porque las decisiones que ellos toman y cómo lo explican me parece una lección de vida, ¿no? Y Charlie Munger, con sus modelos mentales, es cierto que han sido grandes inversores, han tenido resultados que sepamos muy poca gente ha podido conseguir, pero después también la paciencia, el no querer ganar todo de un día para otro, el interés compuesto, bueno, son ideas aplicables al día a día y se puede aprender mucho y me parece muy interesante. El hecho de, bueno, un futbolista, pues probablemente a medida que vas haciéndote mayor vas ganando más dinero, pero yo también me veía en la situación de que ganaba más dinero, gastaba más y en los últimos años me dije un poco a mí mismo, bueno, tampoco tiene por qué ser así. Puedes saber hasta dónde está tu límite, vivir en ello, estar a gusto, ser feliz y después lo demás pues ir mintiéndolo, tomando las mejores decisiones posibles. O sea, esa es un poco la evolución que he tenido, que he visto, controlar un poco más mi día a día, ser consciente de hasta dónde puedo llegar y me ha ayudado mucho y es una idea y es una mentalidad que me hubiera gustado empezar mucho antes, pero que evidentemente pues a veces te das cuenta cuando te das cuenta y mejor tarde que nunca también realmente. Uh-huh. Hablábamos precisamente de eso, ¿no? De que gustaría empezar antes o gustaría que alguna de estas cosas que conoces ahora pues te las hubieran dicho hace un tiempo. ¿Qué le dirías a una persona, sea deportista o no, que ahora mismo pues tiene interés por aprender a invertir o a cuidar un poco más sus ahorros que tanto cuestan ganar y que no sabe por dónde empezar? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, hay muchas opiniones, pero para mí lo que más me ha funcionado ha sido el hecho de gastar menos y el hecho de intentar invertir lo que me iba sobrando. Había también una frase que me gustó mucho que decía el ahorro es la diferencia entre tu salario y tu ego y me parece muy, muy buena porque el hecho de ahorrar a veces parece que tiene poco mérito porque nadie lo ve. También Morgan Housel lo decía en su libro de La psicología del dinero, que la gente que decide no comprar un coche, la gente que decide no ir una gama más, eso no lo ve nadie y está poco valorado. En cambio, todos esa mentalidad derrochadora a veces está mirada y debería ser totalmente lo contrario. Lo que debería estar mirado probablemente deberían de ser esas decisiones que se toman diciendo, bueno, pues es necesario, no, pues no tengo por qué hacerlo. Eso me ha servido, me ha funcionado y me ha ayudado después pues a tener más libertad para tomar decisiones mejores, porque no tienes esa presión, esa necesidad, estar más tranquilo y realmente pues si una cosa que intentas hacer no funciona porque nos puede pasar a todo el mundo, eres consciente de que no pasa absolutamente nada.
Ujú. Tú eres muy joven también para el fútbol, ¿no? Pero ya llevas varios años, empezaste joven también. ¿Has visto en ese sentido alguna evolución dentro de tu mundo, ¿no? De tus compañeros de vestuario, en cuanto a que esos perfiles de futbolistas que se empiezan ya a preocupar por hacer algo más que simplemente jugar al fútbol, ¿no? Y se empiezan a preocupar también por su ahorro y por su inversión, empieza a ser más común y empieza a estar un poco mejor visto? Yo creo que sí, pero aún nos queda mucho. Yo creo que sí, pero aún nos queda mucho porque veo a veces muchos, ya sea compañeros o excompañeros, que se dan cuenta de que han ganado mucho, pero que han aprovechado muy poco de su patrimonio, y cuando realmente quieren aprovecharlo o ya es demasiado tarde o probablemente es muy complicado tomar decisiones porque no te has formado lo suficiente. Pero sí que es cierto que ha habido una evolución y que la gente es consciente de que nuestra carrera es relativamente corta. Entonces tienes un subidón, y escuchaba también a Raúl González que explicaba sobre la retirada, y me gustó mucho en la entrevista en Panenka cómo lo explicaba. Veíamos casos de depresiones de después, de adicciones, realmente preocupante, porque el tanto por ciento era muy elevado, y yo creo que eso la gente lo empieza a ver, empieza a darse cuenta, y busca otros ingresos fuera del fútbol por tal de poder soportar ese ritmo de vida después de tu carrera. Tenemos, bueno, yo creo que Piqué es un ejemplo probablemente ahora de que es futbolista y empresario, lo cual a veces me parece muy complicado porque estar en tantos lados a veces no sé si uno es capaz y puede rendir el máximo en todos sitios, pero sí que es cierto que vemos también Sergio Ramos, no sé si tiene restaurantes, tiene los caballos, bueno, evidentemente son jugadores que tienen mucho potencial económico, pero independientemente de tu nivel económico, yo creo que la idea de formarse, de tener unos ingresos fuera de lo que estás ganando dentro del fútbol es importante, y cada vez hay más conciencia sobre ello. Uh-huh. ¿Hay diferencias, ahora que llevas un tiempo ahí en Inglaterra, hay diferencias entre Inglaterra, Alemania, donde también has estado, España, o la situación del futbolista es más o menos la misma en cada país? Hay alguna diferencia, yo creo que es más cultural. Esteban también lo comentaba, el tema de yo no diría adicciones, pero sí la tranquilidad con la que apuestan en Inglaterra. Está muy, no diría que está bien visto, pero no está mal visto como en otros países. Y yo veo compañeros que están diariamente pues apostando en caballos o apostando en partidos de otros deportes, porque en el fútbol no podemos. Y a mí no me ha llamado nunca la atención, pero probablemente en este país vemos casas de apuestas en prácticamente cada calle, y eso hace que esté más visto, más aceptado, y la gente tenga más facilidad en caer en esa trampa. Bueno, pero aún así sí que hay diferencias, pero yo creo que es más por la manera de ser de la gente que no por el jugar en un club o en otro, sino que es más cultural. Uh-huh. Y de los compañeros de vestuario que has tenido por ahí, ¿quiénes son los más inquietos? Hablábamos antes de Juan Mata, que seguro está en la lista, ¿no? ¿Y hay alguno más por ahí con el que compartas esa afición de hablar de libros, hablar de inversiones, mirar un poco la economía, preocuparse por el día después? Sí. Bueno, a veces hablamos, compañeros que tuve, por ejemplo, Víctor Ruiz, que fue compañero mío en Valencia, a veces hablamos, recomendamos, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué tienes pensado hacer con tus ahorros? Me parece que el tema económico, tanto a nivel con amistades cercanas, como es la mía con Víctor, como con familiares o gente que realmente a veces tengo la sensación de que es un tema tabú y que no se quiere comentar, y me parece un poco peligroso porque se puede aprender mucho de una opinión, poniendo, por ejemplo, un comentario que hacía Miguel Milá, que es un diseñador de Barcelona, el cual la familia tiene muchas propiedades, tiene mucho poder, y decía que su abuelo siempre les comentaba a la familia que les podría haber dejado una fortuna, pero al final decidió dejarles un ejemplo. Y este tipo de comentarios, este tipo de frases, pues compartirlas para mí me parece muy importante, el tema económico sobre todo, porque como que da cierto miedo, como que da cierto reparo, y es un error. Si compartes y aprendes de los demás, pues puedes aprender y puedes probar por tu cuenta. También con un compañero mío que se llama Stuart Armstrong, él le gusta el tema de las propiedades y tiene propiedades en Escocia, a veces me lo comenta, la rentabilidad que le saca.
lo que quiere hacer, su futuro, su día de mañana. Danny Ings también, compañero mío, pues está en tema de propiedades. Bueno, los jugadores, como decíamos, ¿no? Están buscando aspectos fuera del fútbol que les gusten y que a la vez les sirva para ganarse bien la vida, y yo creo que es totalmente adecuado. Uh-huh. En ese sentido, ¿has visto también, en tu experiencia, una evolución en cuanto a la gestión del propio fútbol, ¿no? O sea, ya no solamente los deportistas interesándose en invertir, sino también ha habido una evolución en cómo se gestionan los clubes a nivel de técnicas empresariales y de intentar sacar el máximo rendimiento, profesionalizar ese sector? Sí, sin duda, el fútbol ha crecido. Yo no tengo los números en la mano, pero veo la evolución. La capitalización que tiene un club a día de hoy es mucho mayor a la que teníamos hace 10 años, y la entrada del data con el mismo Esteban Ganero que está funcionando muy bien, los GPS, tenemos 1000 mecanismos ya que nos ayudan a buscar, a potenciar ese rendimiento de los jugadores, y eso se ve. Yo creo que muchas veces tendimos a criticar lo moderno y a apreciar lo antiguo, pero como la velocidad en la que se juega ahora, con los conocimientos que tenemos ahora, la preparación de los jugadores, yo creo que es el mejor momento que hemos tenido. El ritmo de juego es increíble, y ahora vas a jugar un partido, te puedes sentar con tu scout, tener todas estas estadísticas del jugador que te vas a enfrentar, saber para dónde se va, el tanto por ciento que va por arriba, por abajo. La cantidad de información que tenemos al alcance es mucho mayor, y en parte es por esa evolución que va habiendo dentro del mundo del fútbol. Y en este sentido, yo te he escuchado alguna vez decir que ya no solamente miras el juego con las gafas de jugador, por así decirlo, ¿no? Sino que también lo haces a veces con las gafas de entrenador, intentando pues ver qué está sucediendo en un partido, qué aspectos del juego se podrían mejorar, cómo se podría influir desde fuera en las tácticas de los equipos. Con esta evolución del sector del fútbol y del deporte en general, que como dices está creciendo mucho, ¿a veces lo miras también con las gafas de inversor o no es algo que te esté pasando todavía? ¿El mundo del fútbol te refieres? Sí, el mundo del deporte en general, no sé si aparte ya te digo, de como jugador, de como entrenador, hay veces que, lo que tú dices, ¿no? Ves determinadas empresas de inteligencia artificial, de salud, todo lo que está creciendo alrededor, y piensas también con esas inquietudes de economía y empresariales que tienen, oye, cómo afecta esto, ¿no? Al desarrollo de un sector, y cómo yo en un momento dado también puedo participar en esto. Sí, hay evidentemente la curiosidad que uno tiene, va a veces haciéndose preguntas y a veces no las respondes, pero ¿qué pasaría si hiciera esto? ¿Qué pasaría si hiciera lo otro? Pero también cuando buscas una perspectiva un poco amplia, también te das cuenta de los clubes, cómo intentan tomar decisiones por su bien, cómo al final no deja de ser una empresa, y la cantidad de decisiones que hay detrás. A veces con nuestro director, es que se llama CEO, no sé, es como nuestro director deportivo, a veces hemos tenido alguna conversación, y es una persona que te explica, te llega a hacer entender el porqué de ciertas decisiones del club, y me parece increíble como nosotros como jugadores a veces damos cosas por hecho y lo vemos todo muy sencillo, pero después a la hora de llegar a gestionar un club con tantas dificultades, con tantas personas, no es tan sencillo. Pero sí, evidentemente, aunque si quieres que te seas sincero, mi manera de ser, o si quiero explotar lo que a mí me gusta, probablemente me veo más como un posible entrenador en un futuro que como un posible gestor de un club. Me gusta gestionar a la gente, me gusta estar en el día a día, estar en el campo, aprender, formarme, y en eso sí que me veo más hacia ese ámbito que en el tema empresarial. Bueno, todavía queda tiempo para que eso llegue, y queda tiempo para que lleguen también bastantes éxitos, pero ya has tenido tiempo de acumular unos cuantos. ¿Con cuál te quedarías? No sé si con tu debut en el Barcelona, la Primera Liga, la Champions. Si tuvieras que contarnos en 30 segundos cuál es el momento más especial de tu carrera, ¿cuál elegirías? Cuando escuché también a Esteban diciendo el debut con el Madrid,
un poco me hice la pregunta a mí mismo y me vinieron a mí dos momentos también. Fue cuando en el Camp Nou salí, jugamos contra el Valladolid y encima me volvía de una lesión de rodilla y pude debutar. Era el último partido de liga, encima se celebró justo después de la liga en el mismo Camp Nou, dimos la vuelta, el campo lleno, el equipo en el que estaba Xavi, Iniesta, Messi, bueno, Puyol, no eran malos jugadores. Y después probablemente el otro momento fue el debut en Champions con el Chelsea en Stamford Bridge, que también era un campo que hacía cierto respeto, te daba cierto respeto, pero era realmente bonito. Y a escuchar la música, jugamos en casa contra el Genk, les ganamos 5-1. Personalmente también me sentí cómodo, hice un buen partido y salió todo muy redondo. Vamos a ver, ahí está Drogba, Neuer que se mueve, Drogba, ¡gol, gol, 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 gol! El Chelsea es campeón de Europa por primera vez en su historia. El Chelsea es campeón de Europa. Hemos empezado el podcast dando una buena lista ya de recomendaciones de gente pues, a la que admiras, ¿no? O en la que te fijas un poco más. Dentro del mundo del deporte, ya sea compañeros en el terreno de juego, técnicos o gestores en los despachos, ¿no? ¿A quién admiras o en quién te intentas fijar para ir aprendiendo más en el día a día? A mí me gusta mucho el hecho de... Soy mitificador, ¿no? Yo cuando estuve en el Chelsea, por ejemplo, aprendí mucho del mismo Juan, de Torres, de la manera en que entrenaban, de Fernando Torres, de la manera en que entrenaban en el día a día, de cómo gestionaban también la situación en la que iban viviendo. Paulo Ferreira, que era un jugador portugués que era lateral y cuando yo llegué ya no disputaba tantos minutos, pero él siempre era muy profesional, seguía trabajando excelentemente y luego te pones en su piel y quieres verte reflejado en unos años en cómo ellos trabajan, en cómo tienen esas aptitudes, esa rutina diaria que es ejemplar. Después, pues ya yendo en cuanto a más otros deportes, a mí admiro mucho a Rafa Nadal, a Pau Gasol, a Marc, pero no solo también por lo que han conseguido, que ha sido mucho, pero sino por cómo gestionan y cómo demuestran con total naturalidad que lo que ellos han conseguido ha sido, inalcanzable para mucha gente, pero su manera de ser se ha mantenido muy, muy estable. Siempre han seguido trabajando, han seguido con sus objetivos, han sido un ejemplo para todo el mundo y eso hay que valorarlo. Para mí eso me parece increíble y ojalá pues los deportistas, siendo más exitosos o menos, pues sigan esa línea de trabajo, de carácter y de actitud. Esto, digamos que en el terreno de juego, fuera del terreno de juego, hemos dado ya una buena lista al principio, ¿no? Yo creo que ya tienen bastante los oyentes, pero no sé si se nos ha olvidado alguien, si se nos ha quedado en el tintero algún autor, algún empresario en el que te fijes o que te guste seguir su trayectoria. Bueno, en cuanto a autores, yo no he mencionado a Dale Carnegie, que también aprendí muchísimo con su libro y me ayudó mucho a entender ciertos comportamientos ya sea de compañeros, de entrenadores. Es un libro que se ha escrito hace bastantes años. Es cómo ganar amigos e influenciar a las personas, al menos es la traducción del español al inglés, pero un poco los consejos que da se ven mucho en el día de hoy y son muy aplicables, es muy fácil de leer, con ejemplos también bastante sencillos y me parece una lectura, bueno, no me gusta decir obligatoria, pero sí muy recomendada porque puedes aprender muchísimo. Después el tema de la filosofía estoica a mí me gusta mucho, probablemente el escritor más conocido es Ryan Holiday. Es relativamente joven, pero ha escrito mucho y después, bueno, tenemos las meditaciones de Marco Aurelio o los escritos de Epicteto, de Séneca, que también son realmente excelentes. Pero sí, yo creo que hemos dado mucha información, muchos libros, mucho trabajo y a ver si nos vamos a pasar un poco. Bueno, poco a poco, que haya tiempo para digerirlo. De Dale Carnegie dicen, o yo he escuchado a Warren Buffett contar alguna vez que es el único
título que él tiene colgado en su despacho es precisamente el del curso que completó con Dale Carnegie, que él valora y que aplica también en su día a día. Pues, Uriol, seguiremos hablando de inversiones. Yo creo que yo me he quedado con ganas de más, que los oyentes habrán quedado con ganas de más. La verdad es que ha sido un podcast realmente, un episodio realmente interesante. Igual te pido repetir en algún momento dado, pues yo creo que esto da para un capítulo 2 con más recomendaciones. Sí, no, encantado. Y no me quiero dejar tampoco de decir que el hecho de leer y formarse un poco, lo que decíamos al principio, es muy importante, pero después hay que tomar ejemplo, hay que tomar acción, porque por mucho que leamos, ya sea de nutrición o de filosofía estoica, si después no la aplicamos, de poco sirve. Entonces, es necesario aprender y conocernos en el tema de la inversión, pero después también es necesario ser valiente y tomar un poco las decisiones atrevidas para probar y aprender y investigar. De hecho, te quería preguntar, y ya con esto termino, precisamente en el momento en el que estás tú ahora, ¿no? Pasando por una lesión y trabajando para volver al terreno de juego, ¿te ayuda o hay parte de ese pensamiento que has escuchado o que has leído en esos libros que apliques o que te ayude, digamos, a estructurar mejor la cabeza para pasar por un momento que para el deportista pues es algo más difícil, ¿no? Y necesitas, aparte de paciencia, de trabajo, pues de esperar hasta poder volver a hacer lo que a uno le gusta y con lo que disfruta? A mí personalmente sí que me ayuda mucho y me sirve ver otros ejemplos. Me gusta también escuchar a aquellas personas que realmente han hecho lo que dicen, porque también es muy sencillo explicar y decirlo perfecto, pero después no ser el primer ejemplo en ello. Entonces, muchas veces que ves, ya sea a Séneca o a Marcos Aurelius, que eran gente muy realmente poderosa en su época y mantenían un poco los pies en el suelo, intentaban gestionar bien todo su poderío, su fuerza dentro de la población, pues es un poco el momento en el que también tienes que predicar con el ejemplo, es decir, si yo defiendo esta idea, si yo defiendo estos valores, esta manera de trabajar, ahora tengo 29 años, me pongo más joven, y ya, por ejemplo, los jóvenes que vienen con 18, 19 años, no soy tan partidario de ir diciéndoles haz esto, haz lo otro, sino que soy partidario de que ellos observen y vean lo que tú estás haciendo para poder aprender y poder estar jugando en un equipo de Premier League 5 o 10 años si realmente se ven capaces y trabajan de manera adecuada. O sea que sí, evidentemente que me sirve. También me gusta mucho escribir y ponerme objetivos y sacar un poco también las dudas, porque también, evidentemente, cuando pasas por lesiones hay bajones, hay momentos complicados, y el hecho de escribir, de sacarlo, de explicarlo, pues también ayuda mucho para poderlo superar. Un buen amigo que es Paco Lodeiro del podcast Value Investing FM, que te lo recomiendo yo a ti, de Paco Lodeiro y Adrián Godás, que es muy seguidor de esta filosofía, predica con el ejemplo tanto que se da una ducha de agua fría por las mañanas todos los días, pero vamos, hasta estando en Rusia lo ha hecho, o sea que es un buen ejemplo de oye, no solamente decirlo, sino hacerlo. Pues como te decía, Uriol, ha sido un gran placer, yo me lo he pasado muy bien, creo que a la gente le interesará. Démosle continuidad, ¿no? La gente que pueda, que quiera hacerte preguntas o si quieres recomendar algún otro libro, pues nuestros canales están abiertos para ti, y de nuevo agradecértelo. Gracias a vosotros, sí, y cualquier duda que la gente quiera comentar, pues yo creo que tiene nuestra cuenta de Twitter, que hable contigo y encantados de poder seguir, y si quieres otro día hablamos, seguimos, porque esto realmente es un tema que es muy extenso y se pueden sacar muchas conclusiones. Te tomo la palabra, desde luego que sí. Pues oye, Uriol, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y hablamos pronto. Un abrazo, hasta pronto. Abrazo.